¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Nos da mucho gusto que en este día esté usted con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Siempre le pedimos, por favor, deje su comentario en la página, comparta esta transmisión y dele like ahí a la manita para poder llegar a todas esas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Pero nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta hora. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Queremos suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que podamos ser edificados en tu palabra y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Rogamos pues tu bendición en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Dios. Amén. Estamos en esta serie, Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Nuestro mensaje de hoy se titula Adorar en vez de preocupar. Adorar en vez de preocupar. ¿Alguna vez ha tenido uno de esos días en los que nada le sale bien? Que dijera usted, hubiera preferido haberme quedado en la cama, ¿verdad? ¿Para qué me levanté? Como que parecería que todo en su vida le salió mal y dijo, me voy a volver a la cama. Brian Hayes tuvo uno de esos días. Esta es una historia real. Brian Hayes, de Provo, Utah, recientemente tuvo un día muy malo. Primero, su apartamento se inundó debido a una tubería rota en el apartamento de arriba. Su gerente le dijo que fuera a alquilar una aspiradora de agua. Fue entonces cuando descubrió que su automóvil tenía una llanta ponchada. La cambió y volvió a entrar para llamar a un amigo en busca de ayuda. Mientras estaba parado en el agua, recibió una descarga eléctrica tan fuerte que accidentalmente arrancó el teléfono de la pared. Para cuando estuvo listo para irse nuevamente, los daños causados por el agua habían hinchado el marco de la puerta y no podía salir. Así que tuvo que gritarle a un vecino, el cual llegó y derribó la puerta de una patada. Mientras todo esto sucedía, alguien robó su auto. Sin embargo, este no tenía gasolina, así que lo encontró a unas cuadras de distancia. Pero, aunque tenía que empujarlo a una gasolinera. Esa noche asistió a una ceremonia militar en su universidad. Se hirió de alguna manera muy grave cuando se sentó sobre su bayoneta, que el tipo que le había robado el coche había tirado en el asiento delantero. Los médicos pudieron coser la herida, pero nadie pudo resucitar a los 4 canarios de Hayes que fueron aplastados por la caída de yeso del cemento húmedo del apartamento mientras él no estaba. Cuando llegó a casa, resbaló en la alfombra mojada y se lastimó el coxis. Hayes comenzó a preguntarse si Dios lo quería muerto, pero seguía fallando. ¿Alguna vez ha tenido un día así? Solo un poco abrumado, solo un poquito. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se siente abrumado cuando está estresado, cuando tiene el agua hasta el cuello? Tiene una o dos alternativas. Puede preocuparse o puede adorar. Y vas a hacer una u otra cosa, sobre todo si eres creyente. Si te preocupas, no adoras. Y si adoras, no te preocupas. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La palabra de Dios dice que tienes dos alternativas. Preocuparte o adorar. Y puedes decir que ¿qué vas a hacer la próxima semana? Vas a tener problemas la próxima semana. ¿Sabes qué? Te lo garantizo. Vas a tener problemas, vas a preocuparte. ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a adorar? El antídoto para la preocupación es la adoración. El antídoto contra la ansiedad es adorar a Dios, es pedirle a Dios. El antídoto contra el pánico, contra el miedo es la oración y la alabanza. La palabra de Dios nos dice que adoremos a Dios continuamente. No puedes cantar continuamente. La adoración es mucho más, ¿sabes qué? Que música, que solo cantar, que solo alabar. Cada aspecto de tu vida puede ser un acto de adoración. Literalmente, cada aspecto de tu vida puede ser un acto de adoración a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo? ¿Cómo puede cada área de mi vida
todo lo que hago? ¿Cómo puede convertirse en un acto de adoración? Y hoy vamos a ver una de mis historias favoritas en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro del Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 20. Es la historia de cuando 3 naciones enemigas se unieron contra Israel para derrotarlo, para aniquilar la nación de Israel. Ahora, eso suena familiar. Había un rey, el rey Josafat, uno de mis reyes particularmente preferidos por su forma de ser. No que estuviera exento de errores, pero hizo muchas cosas bien que son dignas de admirar. Y ese rey, Josafat, en esta historia que vamos a ver hoy, lo encontramos 6 aspectos de la adoración que eliminarán las preocupaciones de tu vida. Si haces los que vamos a hacer hoy, no te vas a preocupar. Vas a elegir la adoración sobre la preocupación. Y es una forma completamente diferente de ver la adoración, lo sé. Pero es algo que necesitamos el día de hoy. Aprender a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ¿del qué? De la adoración. Antes de que realmente veamos historia, quiero que pienses en tu mente en una batalla que estás enfrentando en este momento. Medítala en un momento. ¿Qué estás enfrentando? ¿Puedes pensar en algo que sea realmente una lucha en la que estés enfrentando? Tal vez sea un conflicto interpersonal. ¿No puedes pensar en una batalla? Déjame decirlo así. ¿Qué te tiene preocupado en este momento? ¿Qué te tiene preocupado? Tal vez es tu salud. Tal vez es planes que tienes al futuro que no has logrado alcanzar todavía. Ahora, quiero que tengas algo específico en tu mente que puedas decir, sí, estoy preocupado por eso. Salud, finanzas, relaciones, sí, lo que sea. Estoy preocupado por eso. ¿Alguna vez voy a tener un bebé? ¿Alguna vez me voy a casar? ¿Alguna vez voy a conseguir el trabajo que quiero? ¿Qué es lo que te preocupa? Tenga esos pensamientos en su mente y veamos 6 cosas que haces cuando estás abrumado. 6 cosas. Y la primera es que en lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios. En lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios. Y entremos a esta historia. 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 1 al 3. Y vamos a permanecer ahí. Mantenga su Biblia abierta en 2 de Crónicas, capítulo 20. Dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Ahazezot Tamar. Este era otro nombre de En-Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos los de Judá que lo ayunaran. Ahora aquí vemos que vienen 3 naciones enemigas que se alinean y dicen simplemente aniquilemos a Israel. Deshagámonos de él. Juntaron fuerzas como pudieron. Eran 3 contra 1. Y van a venir contra ti. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en que crees que todo el mundo está en tu contra, que te está atacando? Todo se te está acumulando. Así es como se sentía Josafat. 3 naciones enemigas que ya venían preparadas para la guerra. Nuestro objetivo en la vida es eliminarte. ¿A qué te dedicas? ¿Le pides ayuda a Dios antes de hacer cualquier otra cosa? Vuélvete a Dios. El versículo 3 que leímos dice, Josafat tuvo miedo y decidió preguntarle al Señor qué hacer. Fíjate en 2 o 3 cosas. Su primera reacción fue de temor, de miedo. Y eso es bastante normal en cada uno de nosotros, teniendo en cuenta las probabilidades. El miedo es razonable. Déjame decirte esto. Puede ser un shock para ti, pero el miedo no es tu problema. El miedo es una reacción normal en la vida. Es bastante normal. De hecho, en algunas situaciones, si no tienes miedo, hay algo mal contigo. El miedo es una reacción normal. Tu problema entonces no es el miedo. Tu problema es lo que haces con él. Sí, tu problema es lo que haces con él. Cuando te enfrentes a un problema y empieces a tener miedo, no dejes que te intimide. Deja que te motive.
Deja que te motive a orar más. Deja que te motive a adorar. No es el miedo el problema, es lo que haces con eso. ¿Lo usas para dejar que te desanime? ¿Para hacer que quieras rendirte? ¿Para tirar la toalla? ¿Tienes miedo de intentar hacer algo que crees que nunca podrías hacer y estás listo para rendirte sin siquiera intentarlo o decepcionarte sin ningún esfuerzo? ¿O dejas que te motive? El miedo es algo bueno si haces que te vuelvas a Dios. El miedo es algo bueno si te hace orar, clamar al Señor, si te hace pedir ayuda a Dios. Dejas que te motive, así que su primera reacción es miedo, pero su respuesta es orar. Note que él dice, él le va a preguntar al Señor qué hacer. Con demasiada frecuencia, cuando oramos, tratamos la oración como si fuera nuestro último recurso, como si fuera el último recurso que haces en lugar de que fuera tu primera opción. Debería ser lo primero que haces. A veces he estado con personas que tienen un ser querido que está enfermo y dicen, todo lo que podemos hacer ahora es orar. Y entonces alguien dirá, ¿ha llegado a esto? ¿Cómo que ha llegado a esto? Deberíamos de haber empezado por la oración. Deberías de haber estado orando mucho antes. Deberías de haber sido tu primera opción, no tu último recurso. No hay problema demasiado grande para el que ora y no hay problema en tu vida demasiado pequeño por el que orar. Solo ora. Ahora, a veces pensamos que orar es que tengo que hacer una oración extensa, grande, pensarla mucho. No, simplemente tengo que clamar a mi Dios. Lo que Josafat quería era la perspectiva de Dios. Dios dijo que le iba a preguntar al Señor qué hacer. Lo que haces cuando oras es decir, Dios, ¿cómo quieres que piense sobre esto? Y hay diferentes tipos de oraciones. Oras de un día de una manera, cuando estás triste. Oras de otra manera, cuando estás feliz. Y en este capítulo se nos enseña cómo orar cuando estás abrumado. Aprendemos 6 cosas que debemos de orar. Lo primero es decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Necesito tu perspectiva. Ayúdame a ver este problema desde tu punto de vista. Josafat no solo oró cuando estaba abrumado, sino que hizo que otras personas oraran. Y tienes que hacer eso también. Necesitas pedirle a tantas personas como puedes que oren por ti. Yo conozco personas que pasan por situaciones muy difíciles y graves y no se atreven a pedir que otros oren por ellos porque no quieren que sepan que están pasando por tribulaciones, por problemas, por circunstancias difíciles y se lo guardan solo y ahí están luchando solo sus batallas. Dice segundo de Crónicas 24, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Todos los habitantes de las ciudades de Judá fueron a buscar a Jerusalén la ayuda del Señor. Así que el primer aspecto de la adoración es pedir. Satanás que cuando le pides ayuda a Dios, que cuando le pides ayuda a Dios, eso es adoración. Cada vez que le pides ayuda a Dios, estás adorando porque estás diciendo que confío en ti. Le estás diciendo a Dios, confío en ti. En lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios. Segundo, en lugar de preocuparte, confía que Dios puede manejar tu situación. Segundo de Crónicas 25 dice, Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor. Eso es lo que hace Josafat. Se paró delante de ellos, de toda la nación y oró en voz alta. En los siguientes aspectos que vamos a ver, nos da un modelo de oración sobre cómo orar cuando te sientes estresado, cuando te sientes abrumado. Y hay 2 grandes claves reales que deseo recordarte cuando estás estresado. ¿Quieres recordar quién es Dios? Y recordar lo que ha hecho, ¿sí? Recuerdo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Eso es lo primero que hago en mi oración. ¿Quién es Dios? En mi oración me recuerdo quién es Dios. Me concentro en su fuerza, en su carácter. Cuán grande es Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios cumple sus promesas. No hay nada demasiado grande para Él.
Él puede manejar cualquier cosa, incluido el problema en que me enfrento en este momento. Dice Mateo 19:26b, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces lo primero que ora Josafat es, voy a recordarme a mí mismo quién es Dios. Que sirvo a un Dios grande, a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Es mucho más grande que mis problemas. Y en 2 de Crónicas 26 dice, y oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Quita tus ojos del problema y los pones en el Señor, en su poder, en su fuerza. Piensa, veo que este problema viene hacia mí, pero Dios, ¿no vas a poder cuidarme? Sé quién eres, tú creaste el universo. Este es un problema insignificante para ti, así que usted se recuerda quién es Dios y ve, recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí, recuerda los tiempos en el pasado cuando Dios ha ayudado a otras personas, incluso tiempos en los que Dios te ha ayudado. La oración de Josafat habla de Dios. ¿No ayudaste a la gente en el pasado? Eso es un consuelo. Sé que tienes poder y sé que lo has hecho en el pasado. Sé quién eres y sé lo que has hecho. Esto me está dando confianza para manejar esta situación que estoy enfrentando. Dice 2 de Crónicas 27a. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Él vuelve a recordar cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, a la tierra prometida de Israel. Cuando Dios dijo que este sería su hogar. Cuando llegaron ahí, había enemigos que no quería que entraran a vivir ahí. Dios dijo, está bien, voy a cuidar de ti. Tuvieron batallas previas y Dios los ayudó a ganar todas esas batallas y pudieron establecerse en la tierra de Israel. Entonces él dice, Dios, ¿no hiciste esto antes? ¿No ayudaste a otras personas en sus batallas? ¿No expulsaste antes al enemigo? Necesito que lo hagas de nuevo. Esto es muy importante. Cuando oras, cuando tienes un problema frente a ti, dices, Dios, aquí está el problema. A, estoy pidiendo ayuda. B, creo que me vas a ayudar porque sé quién eres y sé lo que has hecho en el pasado y te voy a pedir que lo hagas de nuevo. ¿Tiene sentido? ¿No es así? Sé quién eres el Todopoderoso. Sé lo que has hecho, has ayudado a muchas otras personas. Ahora Dios, hazlo de nuevo. Sí, hazlo de nuevo. Es una repetición instantánea. ¿Lo harás de nuevo? En lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios y confían que Dios puede manejar la situación. Tercero, en lugar de preocuparte, confiesa tu insuficiencia. En lugar de preocuparte, confiesa tu insuficiencia. Dice 2 de Crónicas 20:12, oh Dios nuestro, ¿no lo vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Estaba pensando el otro día en todos los problemas que he tenido a través del tiempo, todos los desafíos que he enfrentado. Cada crisis, cada conflicto, cada problema relacional, cada problema financiero que he enfrentado y me di cuenta de que todos tienen una cosa en común. Yo. Todos me tienen a mí. Así que podría ser la causa y la raíz de alguna de estas cosas. Tengo que confesar entonces mi insuficiencia. Para eso se requiere humildad. Eso puede ser algo difícil de hacer. Confesar la insuficiencia es humillarte a ti mismo. Y nunca es divertido humillarnos a nosotros mismos, pero tenemos que ser humildes y es mejor terminar de una vez. Porque si no te humillas en este momento, Dios te dará muchas más oportunidades en el futuro, ¿sabes qué? Para humillarte. Tienes que acabar con esto. ¿Por qué Dios quiere que te humilles? ¿Qué es tan importante acerca de eso para Él? ¿Es como si fuera una especie de amenaza por su confianza en sí mismo? Por supuesto que no. Dios quiere que te humilles porque la palabra de Dios dice en Santiago 4:6, pero la gracia que Él nos da es mayor.
Por eso dice, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia nos dice que el orgullo es un repelente de la gracia de Dios, pero la humildad atrae la gracia de Dios. ¿Sí? Dios quiere derramar su gracia en tu vida, pero Él no lo hará mientras el orgullo esté interponiéndose en el camino. Así que tienes que humillarte y confesar tu insuficiencia. Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pero separado de Él, nada puedo hacer. Él es poderoso, yo soy impotente. ¿Sí? No hay término medio aquí. Es el todo o el nada. Solo tengo que confesar mi insuficiencia. Tengo que decir, Señor, no puedo hacer esto separado de ti. Así que te estoy mirando en este momento. No sé qué hacer en esta situación. Dios nunca se va a forzar la situación sobre ti. Si cree que puede superar su problema, si cree que puede enfrentar su desafío sin Dios, entonces el problema lo hará. Y ese es el pensamiento aterrador, porque no quiero enfrentar nada sin Dios. Pero Él no te va a forzar en la situación. Él responderá a una invitación si le dices, Señor, no puedo hacer esto, soy insuficiente, necesito tu ayuda. En lugar de preocuparte, entonces le pides ayuda a Dios, confías en que Dios puede manejar tu situación y confiesas tu insuficiencia. Y cuarto, en lugar de preocuparte, dependa de Dios para salvarle. En lugar de preocuparte, dependa de Dios para salvarle. Dice 2 de Crónicas 20:13, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Ahora notemos aquí, en este pasaje, que los hombres dieron el ejemplo de dependencia de Dios. Dependemos de ti para salvarnos. Estaban de pie. ¿Sí? Los tipos que se supone que son los más fuertes muestran la mayor dependencia. ¿De quién? De Dios. Como padre, como esposo, la forma más rápida de hacer que su esposa y sus hijos se sientan seguros es que usted exprese personal y públicamente su dependencia de Dios. Yo necesito del Señor. ¿Por qué? Porque no solo están confiando en su liderazgo, se dan cuenta de que estás confiando en el liderazgo de Dios, que es mucho más grande que tú, y eso duplica el impacto. Si desea que sus hijos y su esposa se sientan seguros, demuestre públicamente su dependencia de Dios. Pero aquí está el punto. Cuando dependes de Dios para salvarte y los problemas que tienes financieros, relacionales, profesionales, lo que sea, la respuesta de Dios a tu dependencia es esta. Bien, relájate, te ayudaré con eso. En el momento que dices, dependo de ti, oh Dios, Dios dice, eso es lo que he estado esperando. Relájate. Segundo de Crónicas 25 dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat, esto dice el Señor. No tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Wow! Y eso es genial. ¿Quieres saber por qué estás agotado, fatigado todo el tiempo? ¿Por qué siempre estás cansado y estresado? Porque estás tratando de pelear batallas que Dios nunca tuvo la intención de que pelearas. No son tus batallas, son de Dios. Dios está diciendo, no quiero que luches contra eso, quiero que confíes en mí. Ahora, cuando tratamos de pelear las batallas de Dios, inevitablemente, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a fallar, porque no eres lo suficientemente grande para pelear las batallas de Dios. Fallamos y luego regresamos arrastrándonos a Dios y decimos, oh Dios, lo siento mucho, te he defraudado. Y Dios dice, no me estás defraudando y no me defraudaste porque no me estabas sosteniendo. Nunca defraudas a Dios, nunca defraudes a Dios, porque no le estás sosteniendo. Él es el que te sostiene a ti. No ayudas a Dios, Él te ayuda. La batalla no es tuya. ¿Sabes de quién es? De Dios. Dice 2 de Crónicas 20:17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor.
Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Ahora es un problema de Dios. Y si es un problema de Dios, deja que Él lo resuelva. Es su batalla. Confía en Él para resolverlo. Ahora, tantas veces tenemos este complejo de Atlas como si lleváramos el mundo entero sobre nuestros hombros, que todo dependa de nosotros. Puedes renunciar a ser gerente general del universo y ¿sabes qué? No se derrumbará. Solo deja que Dios sea Dios. Déjaselo a Dios, suéltaselo a Dios, relájate, dependes de Dios para salvarte. 2 veces en esta historia Dios dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y hay 365 de estos en la Biblia. Eso es uno para cada día del año. Dios te está diciendo, no tienes que tener miedo, confía en mí, no tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? Porque dice Dios que no hay que tener miedo. ¿Ha perdido alguna vez una batalla Dios? No, Dios no pierde las batallas. Nadie es más fuerte que Dios. He perdido muchas batallas en mi vida y tú también. Has perdido muchas batallas en la vida. Has perdido muchos conflictos en las vidas. Las cosas no siempre han salido como tú quisieras que salieran, ¿no es así? Porque estás tratando de pelear las batallas en lugar de permitírselo a Dios. Pero, ¿sabes qué? Dios nunca pierde una batalla. Segundo de Crónicas 20:20 dice, temprano en la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes, créanle a sus profetas y tendrán éxito. Ahora, note que todos quieren 2 cosas en la vida. Quieren estabilidad, mantenerse firmes y quieren tener éxito. Quieres una vida estable y quieres una vida exitosa. Y este versículo te dice las 2 formas en que lo obtienes. Crees en el carácter de Dios, quién es Él, y crees en sus profetas, y eso es lo que Él dijo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de los profetas de Dios? Es en lo que ya se ha escrito en la palabra de Dios. Confías en la palabra de Dios, pero la pronunció a través de seres humanos. Él dice que crees en quién es Dios y crees en lo que Dios ya ha dicho y dices que vas a tener estabilidad y éxito en tu vida. En lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios, confías en Dios para manejar la situación, confía en tu insuficiencia y depende de Dios para salvarte. Y número 5, en lugar de preocuparte, expresa gracias a Dios de antemano. Expresa gracias a Dios de antemano. Segundo de Crónicas 20:21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y eso es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. El enemigo está del otro lado del valle en la montaña. Los israelitas están acá. Son 3-1. Y Josafat dice, ok, aquí está nuestra táctica de estrategia de batalla. Aquellos de ustedes que son buenos en la música y el canto, quiero que salgan al frente y comiencen a cantar. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Estoy rodeado por ti. La alabanza es el arma que escogí. Y el ejército detrás del coro dice, ¿qué está pasando? El general Patton había tenido un ataque de pánico. Y esto no es una estrategia de batalla tradicional. Pon el coro al frente del ejército. Y él dice, ustedes levántense al frente y comiencen a agradecer a Dios por adelantado. El ejército dice, ¿qué está pasando? Y el enemigo está del otro lado y dice, ¿qué se traen estos? Y el coro ciertamente dice, amén, que así sea. ¿Qué está pasando? Estamos caminando aquí en un campo de batalla y nosotros solo llevamos nuestras guitarras y nuestros tambores. Ahora, este es un gesto simbólico. Es una lección objetiva. Es agradecerle a Dios de antemano por su liberación. Agradeciendo a Dios de antemano por solucionar sus problemas. Si esperas para agradecer a Dios hasta que se solucione el problema, eso es gratitud.
Pero si le agradeces a Dios antes de que se resuelva el problema, eso es fe. Agradecer a Dios de antemano es fe. Y eso es lo que es la fe. Si esperas hasta después, eso es agradecimiento. Pero si le agradeces a Dios antes, Señor, te agradezco que tengas la respuesta a este problema, incluso antes de que veamos la respuesta. Eso es fe. Dios dice que voy a honrar la fe. Sea agradecido de antemano. La alabanza es fe verbalizada. Están diciendo, den gracias, den gracias. Mire el efecto de esto en el verso 22 de Segundo de Crónicas, donde dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y el monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Ese es mi tipo de batalla. Ni siquiera tengo que recoger un arma. Hace que el enemigo comience a pelear entre sí, comienzan a matarse entre sí. Y eso es lo que Dios dice que quiero que hagas. En lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios, confías que Dios puede manejar la situación, confiesas tu insuficiencia, dependa de Dios para salvarle y exprese gracias a Dios de antemano. Y por último, número 6, en lugar de preocuparte, encuentra la bendición en lo malo. En lugar de preocuparte, encuentra la bendición en lo malo. Segundo de Crónicas 20:23 dice, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos. Y a cada uno de ellos, después de destruir su ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Solo repasemos. Dios dice, pídeme ayuda. Creo que puedo ayudarte. Confiesa tu insuficiencia. Depende de mí para salvarte. Expresa gratitud a Dios de antemano y te daré, ¿sabes qué? La victoria. Empezaron a pelear entre ellos y se mataron unos con otros. La pregunta que podríamos hacernos esta mañana es, ¿sabes cómo es un campo de batalla con un montón de cadáveres? Se ve mal. No es una bonita escena al final de la batalla. Hay cuerpos esparcidos por todas partes. Es malo. Y Dios dice, quiero que encuentres la bendición en lo malo, porque tengo algunas cosas que quiero darte que están en ese campo de batalla, algunos botines de guerra, algún botín, algunas cosas sobrantes. Dice segundo de Crónicas 20:24. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista, y ni un solo enemigo había escapado con vida. Eso es lo malo. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. El botín de guerra fue ir a recoger cosas buenas y encontraron grandes cantidades de equipo, de ropa y otros objetos de valor, más de lo que podían llevarse. De hecho, había tanto botín que les tomó 3 días solo para llevárselo. Dios quiere bendecir tu vida tanto que ni siquiera puedas manejarlo. Les tomó 3 días llevarse todas las cosas, dice segundo de Crónicas 20:26. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Ahora, observe los resultados de elegir la adoración sobre la preocupación. Si tienes problemas en tu vida, esta semana dices, voy a hacer estas cosas en lugar de preocuparme. Si haces estas cosas, pasa el tiempo que normalmente pasarías preocupándote haciendo estas cosas de las cuales hemos hablado. Dios dice que esto es lo que sucede cuando se me permite resolver tus problemas. Más bendiciones de las que puedas manejar, más bendiciones de las que podrías pedir. Dios siempre supera nuestras expectativas. Así que llamaron al lugar el Valle de la Bendición. Ahora, la palabra hebrea es la palabra Barak. Barak significa bendición. Dijeron, vamos a llamar a este valle el Valle de Barak, el Valle de la Bendición, porque hay tanta bendición que no solo no tenemos que pelear la batalla, sino que nos vamos a casa más ricos. Nos vamos a casa más bendecidos. Físicamente bendecidos, materialmente bendecidos, espiritualmente bendecidos. Nos vamos a casa porque confiamos en Dios. Entonces, en lugar de preocuparte, le pides ayuda a Dios.
Confía que Dios puede manejar tu situación. Confiesas tu insuficiencia. Dependes de Dios para salvarte y expresas a Dios de antemano, sí, tu acción de gracias y encuentra la bendición en lo malo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, amado Padre Celestial. Hay muchas personas en esta hora que están librando una batalla muy grande, que parecería, Señor, que no la pueden manejar, que los va a devorar, que no encuentran respuesta, Señor, y venimos delante de ti en esta hora acercándonos humildemente a tu presencia. Si hay alguna persona que aún no te conoce como Señor y Salvador, pueda hacer esta oración y pueda decir del fondo de su corazón: Padre Celestial, quiero pedirte que perdones mi pecado, me arrepiento. Te quiero suplicar, Señor, que me ayudes entrando a mi vida, haciéndome una nueva persona, cambiando mi manera de pensar y de sentir y de actuar, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo sé, Señor, que tú pelearás mis batallas, las batallas que yo podría estar luchando, tú las pelearás por mí. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando. Tal vez usted ya conoce de Jesús, pero usted por sus propias fuerzas está malgastando sus energías, librando batallas que Dios nunca le mandó luchar. Puedes decirle en esta hora: Señor, perdóname por no confiar en ti, por no agradecerte anticipadamente, por no confesar mi insuficiencia, Señor. Vengo delante de ti y quiero pedirte, Señor, que pelees tú mis batallas, que derribes esas murallas, Señor, que confundas al enemigo, Señor, que entre sí mismos se peleen, Señor, pero que tú me des la victoria. Y desde hoy te doy gracias porque eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que merece ser adorado. Te lo pido en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Soy el pastor Gerardo Zavala, somos Iglesia Más Vida en California. Nos ha dado mucho gusto estar con usted. Recuerde, deje su comentario en la página, comparte esta transmisión y dele like ahí a la manita. Dios le bendiga ricamente.